El caso es que llega con el lunes un monólogo con todos los temas que no vamos a poder tratar o que no vamos a tratar a fondo porque tenemos solo un tema central. Podríamos, por ejemplo, empezar no hablando sobre los diálogos con el ELN, porque tampoco tenemos mucha claridad sobre qué es lo que se está dialogando, qué tanto se ha avanzado, no lleva tanto tiempo. Podríamos, tal vez sí, hablar del llamado a María Jimena Duzán y a Mabel Lara para un poco equilibrar la balanza entre hombres y mujeres, que era bastante urgente, y pues pasar a integrar la mesa de negociaciones. Pero el tema, más allá de... Muy bien, es la polémica que se ha desatado porque María Jimena dijo en su columna de la revista Cambio que seguiría publicando sus contenidos, es decir, esa misma columna y su podcast diario. Ella aclara que no va como parte del gobierno, sino como parte de la sociedad civil, lo cual despeja un poco un conflicto de intereses, pero la verdad es que quedan otros conflictos de intereses ahí colgando, sobre todo porque hoy, ya apersonada de su nuevo encargo, hace su capítulo sobre la negociación con el ELN en el podcast. Es el último que va a hacer al respecto, esta vez, es decir, es que si no es el último, si ella va a terminar sirviendo como una especie de corresponsal o como una enviada especial en Caracas, pero al mismo tiempo es juez y parte, pues eso no solamente compromete el proceso que requiere de ciertos secretos, sino también su visión del mismo y además le da acceso exclusivo a los espacios a los que muchos y muchas periodistas también van a querer acceder sin poder, porque ahí María Jimena tendría una silla de privilegio. No lo sé Ernesto, de verdad no lo sé y aclaro, porque en este gremio toca siempre aclararlo, que no es un ataque personal. Yo respeto a María Jimena, la admiro, sigo su podcast, la leo, pero creo, y creo que ella lo sabe y lo tiene claritico, que es el prestigio de su opinión y de su palabra lo que queda en juego y que esas dudas solamente pueden hacerle daño a un lado o al otro si es que se quiere comer el pan y el pedazo. Hay que esperar y por eso no le vamos a dedicar un programa a especular sobre eso, pero tampoco al tema macro de la paz total o los diálogos con el ELN. Podríamos, en cambio, hablar de Moisés Ninco Daza, el nuevo embajador en México, que aún no tiene título universitario. Y claro, ojo, porque yo tampoco tengo título universitario, pero yo no soy embajador en ningún lado. Yo hago algo para lo cual no se necesita tarjeta profesional, ni siquiera se necesita una educación, y si no, pues entonces tranquilos, revisen los medios. El caso es que Moisés Ninco Daza no tiene ni siquiera experiencia diplomática. Él ha trabajado como community manager y como vocero del petrismo, así como en los equipos de la ahora presidente, pero de resto nada, y eso no es suficiente. Y lo mismo pasa con el cónsul en Ciudad de México y de verdad, ¿qué necesidad existía de esta bobería? Porque además le van a tirar la carrera a Moisés. Es que es por ustedes, por él, por México, por lo que representa, por todo. No había gente suficiente en el país, no hay gente apta para desempeñarse en la carrera diplomática, no hay diplomáticos de carrera suficientes. A ver, ¿por qué no hacen caso de sus propias ideas y de sus propias declaraciones y dejan de meter amigos en cargos estatales? Es que el gobierno pasado, con el que tanto les gusta compararse, estuvo lleno de amigos y eso salió decididamente mal. ¿Por qué entonces repetir vicios que saben que hay, que saben que están mal y que saben que traen consigo problemas? Porque si necesitan un recordatorio, podríamos no hablar de Moisés Ninco Daza y en cambio sí sobre el fiscal Francisco Barbosa, el mejor amigo del anterior presidente que por serlo fue puesto en ese lugar de absoluta preponderancia, con poder para acusar, perseguir y señalar y un presupuesto gigante a su cargo, del que usó una parte para pagarle a sus 2 empleadas domésticas a las que además hace trabajar horas extra, como lo reveló la revista Cambio. Pero no es lo único, porque como fiscal ha viajado y ha aprovechado para tomar vacaciones familiares en misiones de gobierno, ha tratado de desestimar un caso como el de Álvaro Uribe, que tenía suficiente acervo probatorio ya entregado previamente por la Corte Suprema y ha puesto a sus fichas a lavarle la cara al expresidente y quiso allanar la sede de la Fundación por la Libertad de Prensa, que ya es bastante, y encima quería pasarse por la faja la confidencialidad sagrada de las fuentes, sin contar con los traslados y castigos a fiscales que investigan casos contra amigos del pasado gobierno. Una joya, Barbosa. ¿Qué? ¿No les parece suficiente? Bueno, entonces hablemos del predecesor de Barbosa, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, que llegó a encargarse de todo el asunto de Odebrecht, pese a que venía de ser el abogado del hombre más rico de este país.
uno de los implicados en todo ese escándalo y sigue encargándose, porque al tiempo que Catalina Suárez reveló en la W que un ex fiscal viajó a Brasil a pedir que por favor no se involucrara a Martínez en el escándalo de Odebrecht, el mismo Martínez envió una carta a Estados Unidos alegando que hay una conspiración jurídica en su contra. ¡Uy, pobrecito! Pobrecito el fiscal, pobrecito el que en nombre del pleito de Odebrecht, del escándalo de Odebrecht, de corrupción, acabó por secuestrar y sabotear el proceso de paz. ¡Ay, pobrecito! Y claro, es una versión creíble porque si alguien ha de saber lo que es una conspiración jurídica y judicial, es él. Pero pues no vamos a hablar de eso, ni de ese. Hablemos entonces sobre RTBC, donde querían poner a un amigo del presidente o tal vez a uno de la primera dama, y hasta ahora no han puesto a nadie. Y sigue siendo un problema y sigue siendo urgente, y más urgente cada vez, porque ya no es solo la cantidad de gente que se va quedando sin contrato y la acefalía que no puede durar más. Ahora es que se gasten el tiempo en pantalla y los recursos, así sean pocos recursos, en una serie documental sobre los 100 primeros días del gobierno, que el punto no es que sea barata o cara, sino que es innecesaria. Y sobre todo, que los señalamientos y las acusaciones de acoso sexual al interior de los medios públicos nacionales siguen creciendo y es necesario que alguien se apersone de la situación. Me duele y me cuesta siquiera mencionarlo porque hay gente ahí a la que quiero, incluyendo un implicado en las denuncias publicadas por Volcánicas. Pero mal amigo sería yo si no pidiera que por favor se hagan cargo, que esta persona se haga cargo. Es un asunto de hacerse responsable y encarar con transparencia y con coraje este tipo de situaciones, aunque sean difíciles, que lo son. El problema es que todo se hace más difícil aún si no existe quien ponga la cara y tome decisiones de peso, de las incómodas y de las difíciles, que es el cargo del gerente. Pero el puesto sigue ahí vacante y no vamos a hablar de eso, pero podríamos hablar en cambio de Rock al Parque, del que ya tuvimos el primero de 2 fines de semana y que ustedes pudieron ver y repetirse gracias a Capital, que es el medio oficial, más allá de la autocuña. Podríamos hablar sobre rock o sobre si la música distrital está siendo suficientemente bien posicionada en el festival, teniendo en cuenta que la mayoría de las bandas de la convocatoria distrital, que eran bastantes, estaban igual al comienzo de la programación de las tarimas, lo que hacía más probable que menos gente las viera. Y claro, siempre se agradece el público y se toca para quienes hayan, pero puede pensarse un poco más en el bienestar de quienes solamente tienen ese espacio para brillar. Sería rico de verdad poder hablar de Rock al Parque, pero tal vez deberíamos hablar de este video. De este video tomado de una cuenta de Twitter, porque al tiempo en que se hacía Rock al Parque en el Coliseo Live de Cota, se realizaba el concierto de Harry Styles, en el que se vio a la gente de platea, del área de platino, apiñándose, apilándose y aplastando a otra gente contra las barreras. Es la segunda vez que tenemos que mencionar el tema de conciertos y multitudes, y es preocupante que esté volviéndose una recurrencia, sobre todo porque la bola se le empiezan a botar de un lado para otro. Para empezar, los organizadores dicen, pues ellos es evidente que sobrevendieron el evento y no organizaron la logística suficiente y empiezan a echarle la culpa a la gente que se amontona como si no hubiera dispositivos suficientes para prevenir un desastre, a pesar de que había espacio aún en el sitio. No es suficiente que haya espacio. Y la gente inconsciente ni se entera de que está participando potencialmente de una estampida hasta que empieza a ver a la gente salir desmayada. Y entonces el municipio de Cota, que debería también ponerse manos a la obra, le echa la culpa a los organizadores. Todo va rotando y no se justifica ni esto se comprende, porque es la vida de la gente y alguien tiene que responder. Y créanme, es mejor responder antes de que haya un verdadero desastre. Que no sea la codicia, ni la pereza, ni la negligencia, ni la desidia las que terminen por hacerle daño a las personas. Y claro,
A la gente hay que decirle que por favor sean conscientes y que se pongan las pilas, que sean conscientes de lo que hacen, que dejen de ponerse en peligro y poner en peligro a las otras personas, pero no hay tiempo de hablarlo más. Entonces podríamos pasar a hablar de otro municipio que, como Cota, tiene la mala o buena fortuna de quedar pegado a Bogotá, como es el caso de Soacha, que decidió proponerse como capital del departamento de Cundinamarca, lo cual es bueno o malo según se mire, porque, por ejemplo, echa por tierra los planes de una Bogotá región hacia el sur y traslada la burocracia pesada del departamento a Soacha, que eso ralentiza todos los procesos, pero al mismo tiempo activa el municipio y sobre todo seguramente es rentable, porque el alcalde Saldarriaga está detrás de esa iniciativa con pies y manos. Entonces algunos concejales dijeron que no era tanta plata adicional, pero pues en palabras del olvidado influencer paisa Federico Gutiérrez, plata es plata, y no vamos a hablar de eso. Podríamos en cambio hablar de educación sexual, porque otra vez está cursando un proyecto de ley con autoridad de gente de varios partidos, entre otros 2 miembros del Centro Democrático, es decir, un proyecto aceptado por personas de todos los lados del espectro político que busca regular la educación sexual en colegios, que es necesaria y que por supuesto está recibiendo oposición desde uno solo, la ultraderecha. Y claro, acá no hay espacio para mucho debate. Un país en el que se acosa y se abusa de las mujeres, en el que la gran mayoría de los abusos a niños, niñas y jóvenes proviene de miembros de su propia familia, un país que está dispuesto a sostener que existe una agenda que busca volver homosexuales y o transgeneristas a las niñas, como si tal cosa fuera posible. Un país en el que parte de la intelectualidad se dedica a defender teorías de conspiración y discursos que atentan contra la salud, la agencia política y la tranquilidad de las personas trans sobre bases de desinformación y posiciones esencialistas insostenibles y malentendiendo el propósito mismo de la libertad de expresión, es un país que necesita educación sexual, pero para antier. Y mientras más columnistas de semana consideren que es un proyecto que busca enseñar a los niños a tener sexo y a ser abusados, más necesitamos clases de educación sexual para ellos también, pero sobre todo en los colegios, para que se les hable de consenso, del respeto por su propio cuerpo y el cuerpo de otras personas, de sus espacios íntimos, del amor, del autocuidado, del cuidado y de la diversidad que es natural a la humanidad y que es ineludible. Este país tiene unas heridas muy profundas que han sido abiertas gracias o por culpa de violencias que nacen precisamente por la falta de una educación seria y sensible que, para empezar, nos quite el miedo a una materia de educación sexual en los colegios. No se entiende que haya gente que en verdad se oponga al proyecto cuando es claro, como lo muestran las cifras del 25N, de abuso, maltrato doméstico y feminicidio, que el modelo actual simplemente no está resultando. Y no vamos a hablar de eso, pero sí de algo relacionado. Vamos a hablar del Ministerio de la Igualdad, un proyecto ambicioso que nació del seno de la campaña de Petro y Francia Márquez, que propone convertir en una cartera ese objetivo. El objetivo, también urgente, de resolver muchas de las desigualdades que atraviesan la vida de la gente en Colombia, económicas, sexuales, de género, de deseo, del color de piel, de extracción socioeconómica, apellido, etcétera, etcétera. Muchas veces apiladas una sobre otra para reforzar la vulnerabilidad de personas y grupos de personas que están ahí en el cruce de todas estas perspectivas y de todas estas violencias discursivas, simbólicas y reales. Es importante porque acá no se entiende el alcance de esa desigualdad, como lo afirma este señor contra toda evidencia. Que de desigualdad nadie se ha muerto, esa es la verdad, de desigualdad nadie se muere. Lo cual de verdad está en contra de toda evidencia, porque es claro que la desigualdad sí mata a la gente. Si yo llego con un puñal clavado a una sala de urgencias, me van a atender primero que si llega un habitante de calle con la misma puñalada en el mismo lugar. Si una persona tiene cierto color de piel, se le ubica en cierta porción del territorio que es más vulnerable a cambios climáticos, calidad del aire, el ordenamiento urbano, el ordenamiento rural. Todo está hecho en bases de desigualdad que terminan siendo asesinas. Entonces es un problema urgente, pero es también importante que se haga bien. Por lo que tenemos que hablar del Ministerio de la Igualdad. Hay muchas preguntas pendiendo de esta nueva cartera y es mucho lo que está en juego.
Nosotros queremos revisar en este programa qué está pasando por el Congreso en este momento y queremos entender si estamos ante una oportunidad de oro o ante la posibilidad de que se nos queme el pan en la puerta del horno, como suele pasarnos en este país. Lastimosamente, muy a menudo.